Amigos, bienvenidos a Vínculo Político, donde cada semana hacemos el análisis de la realidad política internacional y nacional más importante. Yo soy Iván Carreño y tengo el gusto de estar con mi amigo, el politólogo Javier Molina. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, acá listos para hablar de este importante tema que evidentemente va a levantar a muchas personas de sus asientos. Así es, mi tocayo, vamos a levantar bastante arena de los asientos porque vamos a hablar de un tema que se da en redes, se da bastante en redes, y es una pregunta central que mucha gente se hace, es que si necesitamos a un Bukele, a un Nayib Bukele en México. Y pues sabemos que Bukele es el presidente de El Salvador desde hace varios años, pero bueno, quiero decirles que Bukele tiene mucho impacto social porque es un presidente joven, es empresario, es el chavo buena onda que sale en Twitter, que sale en Instagram, se toma fotos, cristiano y éticamente correcto, ¿no? Políticamente correcto. Esta cuestión va mucho de la mano con cuestiones que ha querido vender como logros en El Salvador, sobre todo en la cuestión de seguridad. Tiene un discurso muy de estado policíaco, donde aquí la seguridad estaba un caos, había muchísimas muertes, y desde que llegué yo y está el estado de excepción, todo mejoró, como si se hubiera desaparecido todo mágicamente. Se calcula que actualmente, gracias a ese estado de excepción que promovió en el Senado y que le dio superpoderes durante 12 meses, que por cierto ya excedió ese proceso, ese tiempo legal, y ahorita sigue el estado de excepción, aunque es ilegal, ha tenido al 1% de la población de El Salvador, casi llegando al 2% de la población total de El Salvador, en prisiones que ha mandado a hacer, que se han hecho prácticamente desde cero, y son prisiones donde se mete a todo aquel sospechoso de pertenecer a grupos terroristas, y grupos terroristas los metió El Salvador a estos grupos delincuenciales que eran los Mara 13, los Mara Salvatrucha, conocidos, muy famosos por estar tatuados por todos lados. Y no es que nos pongamos a defender aquí al crimen organizado o algo parecido, tocayo, simplemente es una cuestión de que se le estaba pidiendo cuotas a los policías para que tuvieran hasta 500 detenidos por día. Entonces básicamente veían a alguien con tatuajes en la calle y lo tomaban, lo metían preso, y estaban hasta 15 o 20 días para empezar el proceso legal. Hay algunos que llevan meses adentro y no llevan un proceso legal, nunca han visto un juez, no saben de qué se les acusó y siguen adentro. Bukele presume mucho sobre la cuestión de que ha habido 0 homicidios desde que empezó el estado de excepción. Lo que no ha dicho es que dentro de estas cárceles se han estado matando a los maras, ¿no? Siguen habiendo violencia. Me parece que la cifra alrededor es de 150 más o menos. Sin embargo, sigue existiendo la violencia, sigue existiendo otros delitos. Mucho de ese recurso de programas sociales es algo que nunca se dice, tocayo. Muchos programas sociales se les quitó el recurso para irse a la cuestión de seguridad, ¿no? Entonces Bukele siempre está cantando como estos logros que él y el estado de excepción no logró, y parece ser que ha pegado mucho en redes sociales. También se le ha descubierto cientos de miles de bots que lo apoyan en Twitter y redes sociales, y siempre hay una comparación con Obrador, ¿no? Desgraciadamente en México vivimos un ambiente de violencia increíble, y que lo hemos dicho varias veces, se satura el sistema de seguridad pública, y a veces hay personas que, con todo el respeto que merece el auditorio y este tipo de personas, que no tienen formación política, que no tienen realmente unas bases políticas sólidas, creen que un personaje como Bukele puede ser adaptable a México. La verdad es que yo creo que esto no es posible, primero porque El Salvador pues, es un país diminuto y no se pudiera llevar cuestiones de ese estilo en México. Primero porque la población no da para tanto. Segundo, la verdad es que hay tantos grupos criminales que es imposible identificarlos, están muy metidos en la sociedad que sería imposible identificar a todos. Y finalmente es violatorio de derechos humanos, le veamos por donde lo veamos, es ilegal, es anticonstitucional, y necesitaría Andrés Manuel, por poner un ejemplo, superpoderes que no van a pasar, porque simplemente la oposición no lo va a dejar, y porque pues yo veo muy difícil que alguien en México pueda llegar a tener ese poder y ese control absoluto a nivel político. Supongo
y en algún momento yo creo que sí lo tuvo, el PRI del 60, del 70, del 80, pero tú eres el politólogo, Tocayo. ¿Tú crees que necesitamos un Bukele o yo le estoy exagerando? No, lamentablemente se ha hecho muy popular en redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, la idea de que en México se requiere un Bukele por parte de la población que comparte este tipo de contenidos, pero hay que hacer el análisis de que evidentemente hay que estar conscientes de las características que tú diste muy buena introducción que contiene un país como El Salvador, y obviamente estamos nosotros conscientes de que es una población de 130 millones de mexicanos, acá en el territorio nacional representado en mi mapa. Entonces hay que estar conscientes de que las características sociopolíticas, territoriales y evidentemente demográficas de las dos versiones del país es diferente, pero el problema es de que en América Latina está creciendo la percepción de la explotación de la imagen de un personaje como Bukele como el modelo de construcción de lo que debe ser el gobernante ideal para las situaciones donde países que viven en extrema situación de violencia. Es decir, que en México las situaciones donde tenemos mucha violencia están tomando el modelo de referencia de Bukele como gobernante de El Salvador para mencionar de que Bukele ha tenido la capacidad de bajar los índices de delincuencia, de homicidios y de la evidente estado de violencia que tiene este país, pero lo mencionas muy bien, cuál es el costo de estas políticas que implementan este pequeño país Bukele: violación a derechos humanos, estado de excepción, en el sentido de darle facultades al presidente y como comandante de las Fuerzas Armadas y como principal cabeza de la seguridad pública, pues de que se puedan hacer redadas sin órdenes de aprehensión, de que se puede detener a la gente que hace señas de maras, por ejemplo, de las famosas bandas, que se pueda declarar que a la gente que no pueda abiertamente decir cuál es su forma de ingresos, que sea detenido de manera preventiva, de que se ha construido una mega prisión de seguridad donde caben más de 45,000 personas encarceladas, donde se ven las fotografías de cómo son pues prácticamente tratados como prisioneros con vejaciones. Entonces se debe entender el contexto que tiene este país, y en el sentido de que históricamente han tenido situaciones muy difíciles donde Centroamérica están como en el Caribe, ciertamente en situaciones de estados fallidos, en donde no se tiene un control y monopolio por parte del estado de la fuerza. Y en ese sentido me parece muy peligroso, porque aquí estamos viendo que se está repitiendo el fenómeno como en su momento ha sido en otros países de América Latina, de la bucalización de lo que son los candidatos presidenciales. En Brasil ya tuvimos como una potencia como la que está en Sudamérica, nuestro país hermano América Latina, un presidente que planteaba inicios de políticas públicas cercanas a las de Bukele, donde ya quería darle que las familias tuvieran armas, donde ya no hubiera debido proceso. Y aquí en México, a diferencia de lo que chafamente han querido hacer la comparación con AMLO, creo que están agarrando el modelo Bukele personajes políticos que tienen intenciones presidenciales, como Lili Telles. Tenemos a uno de los hermanos Cloutier, que regresó otra vez al PAN, que también está teniendo esa misma línea de mensaje político. Tenemos a Hoyos, el expresidente de la Coparmex, que está abiertamente decir que hay que copiar un modelo que sí sirva, y como modelo está teniendo lo de Bukele. Entonces ya creo que puede ser adaptado para que atraiga el voto de estas personas. Entonces a mí me preocupa de que en el 24 o en el 27, cuando haya intermedias, o en las otras elecciones presidenciales después del 24, en el 2030, ya el discurso de la bukelenización de los candidatos de derecha se lleve a cabo, porque estamos viendo que se están adoptando este tipo de políticas. Entonces lamentablemente también estoy percibiendo que aquellos nostálgicos de Porfirio Díaz, en donde en su momento entendemos el contexto de México del siglo XIX, donde México tenía una situación de ingobernabilidad de los primeros 50 años de vida independiente, en donde tuvimos 57 gobernantes en 30 años, en donde Porfirio Díaz, al llegar al poder, persiguió a los opositores políticos, creó la policía rural, empezó a darle control a los caminos a partir de la mano dura, a partir de la sangre, de la represión, de la esclavitud casi de la mano de obra del sur-sureste del país, de abrir las inversiones a rajatabla y salvajemente a los capitales ingleses y estadounidenses. Pues creo que esas añoranzas de Porfirio Díaz se empatan muy bien con el modelo que tenemos en nuestro país hermano de Centroamérica de Bukele, y eso es peligroso para esta derecha que está creciendo. Pero lo que es verdad es que no se habla de todos los problemas que tiene El Salvador, como los económicos, con la cuestión del Bitcoin, o los de salud, que también fue uno de los principales países con altas mortalidades por COVID-19. Entonces hay muchos problemas de los que no se hablan de El Salvador, y solo se están hablando de las cosas
que el presidente quiere que se hable. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor palabra. Muchas gracias, tocayo, y nos vemos la próxima.